Estamos, Gabriela Michetti, vicepresidenta del Gobierno y presidenta del Senado de la República Argentina, en un foro de inversiones. Los panelistas anteriores han hablado de elementos de competitividad del país. Han hablado de las infraestructuras de transporte de mercancías, de personas, de información, como un elemento que hace atractivo en un mundo globalizado localizar aquí en Argentina las inversiones. Han hablado mucho del talento personal de los argentinos, de la formación, de la espléndida cualificación, que es otro elemento extraordinariamente atractivo para localizar inversiones en Argentina. Pero a nosotros nos toca hablar ahora de algo, creo que tan importante como eso, que son las reglas del juego, la seguridad jurídica, la previsibilidad en la forma de resolución de conflictos que de forma absolutamente inevitable se tienen que producir en las relaciones comerciales. A mí me gustaría que nos dieses la visión del Gobierno de Argentina sobre cómo se está actuando de cara a la constatación del comportamiento de la República Argentina como un Estado de Derecho. Muchísimas gracias, Alberto. Muchas gracias a todos ustedes por estar con nosotros y escucharnos. Bueno, creo que estamos en un momento de cambio en el país y uno de los temas que realmente es trascendente para nosotros es el de lograr que nuestra República Argentina sea un Estado con seguridad jurídica, con previsibilidad, con la posibilidad de mirar el largo plazo y no solo la coyuntura. Y en ese sentido consideramos a la seguridad jurídica como el elemento sustancial para garantizar, por un lado, los derechos de la propiedad privada, para lograr que los ciudadanos argentinos puedan desarrollar sus propios proyectos de vida y sus aspiraciones, y para garantizar la plena vigencia de los derechos humanos y la permanente actualización de esos derechos humanos en nuestro país. La seguridad jurídica, por supuesto, ha sido un elemento, como usted mismo lo decía recién, un elemento que para lo económico, para lo comercial, para lo que tiene que ver con el crecimiento y la generación de riqueza de un país es trascendente, pero también desde el punto de vista político ha sido muy importante que esas instituciones que los estados tenemos que tener, desde la ley, desde los jueces que garanticen el cumplimiento de esas leyes, también tengan gobiernos dispuestos contra viento y marea a defender esas instituciones, esas leyes y esas reglas que nos damos. Este es un gobierno que ha decidido defender contra viento y marea esas instituciones del Estado de Derecho. Y para eso hay una serie de, es muy difícil decirlo en tan poquito tiempo, pero una serie de iniciativas, tales como que los organismos de control funcionen, que en los organismos de control haya personas que estén capacitadas para eso y sean personas de la oposición en la mayoría de los casos, que tengamos una oficina anticorrupción que le recomiende a los propios funcionarios de gobierno, a los propios ministros del Poder Ejecutivo, lo que deben hacer para tener una conducta ejemplar frente a los funcionarios. Entonces, todas las iniciativas que el Estado está haciendo hoy, la Ley de Acceso a la Información, que en la América Latina solo 3 países no la tenemos, Venezuela, Bolivia y Argentina, y ahora la Argentina está mandando su proyecto y trabajándolo en el Congreso, después de muchos años de ser un país democrático, de haber vuelto a la democracia tras la última dictadura y no tener ley de acceso a la información. O sea que todas las iniciativas del gobierno y la propia ejemplaridad de nosotros como funcionarios, desde el presidente hasta el director nacional que en el último rango de los cargos políticos nosotros vamos nombrando, todos queremos que el Estado de Derecho sea te diría, uno de los cambios más trascendentes y más fuertes que podamos lograr con el gobierno que hoy estamos llevando adelante. Como muy bien decía Gabriela Michetti, el respeto a los tribunales es una condición absolutamente inexcusable del funcionamiento del Estado de Derecho. No existe una democracia en la que no exista división de poderes. Ricardo Lorenzetti, presidente de la Corte Suprema de Argentina. ¿Pueden los inversores estar plenamente convencidos de la independencia absoluta del Poder Judicial de la nación argentina? Bueno, lo primero que quiero transmitir es
el significado de esta presencia nuestra aquí. Obviamente yo no soy economista ni les voy a dar elementos sobre economía, pero el acto simbólico de que estén los tres poderes del Estado aquí representados significa mucho para nosotros, y es mostrarle a ustedes, a los argentinos y a los extranjeros que nos visitan, que hay motivos en los cuales los tres poderes del Estado están juntos. Esto lo hemos hecho recientemente en materia de lucha contra el narcotráfico y también aquí, porque todos queremos un país mejor. Esta es la razón por la cual yo estoy aquí y no para hablar de temas económicos. En cuanto a la seguridad jurídica, me gustaría compartir alguna reflexión personal. Cuando yo ingresé en la Corte Suprema, me pregunté algo que he escuchado aquí. Digo, la Argentina tiene muchísimos recursos naturales y tiene un capital humano extraordinario en todas las áreas, desde el arte, el cine, la música, el fútbol. Tenemos grandes talentos individuales, pero también una larga historia de fracasos colectivos. Entonces, ¿cuál es la respuesta a eso? ¿Qué debemos hacer los argentinos? Y la respuesta es institucional, es decir, es crear una estructura de incentivos para que esos talentos individuales sean una suma, modelos cooperativos, podamos entender mejor unos a los otros y que todo eso sume para el país. Por eso necesitamos instituciones. Ese fue el trabajo de la Corte durante los últimos 10 años. Nosotros trabajamos muchísimo en diferenciarnos, en tener una Corte independiente, en tener una jurisprudencia independiente, y hay una larga historia en los últimos 10 años en los cuales el Poder Judicial creo que consolidó mucho su independencia. En lo que a ustedes les interesa en el día de hoy, les puedo decir que la Corte Suprema, por primera vez en la historia de la Argentina, tiene 5 miembros designados por 3 presidentes distintos, es decir, tenemos pluralidad, también tenemos diferentes ideas internas, lo cual es muy bueno. Tenemos previsibilidad, porque la Corte no va a cambiar su jurisprudencia porque cambia el gobierno, simplemente va a mantener su jurisprudencia, sus decisiones, y eso es seguridad jurídica, eso es previsibilidad. Es importante un tema que creo que para el mundo de los negocios resulta decisivo: hasta qué punto los tribunales intervienen en las cuestiones de la gobernabilidad. ¿Cuál es el equilibrio? Que este es un tema que se discute hoy en muchos países de Occidente, porque los poderes judiciales reciben muchísimas demandas y hay que ver hasta dónde avanzan los poderes. Nosotros hemos dicho muy claramente en decisiones de los últimos 10 años y en este año que los jueces no gobiernan. La función que tienen los jueces es controlar los procedimientos, la legalidad, pero no gobernar. Es decir, queremos evitar lo que ha sucedido en otros países, que cuando un gobierno toma una decisión en determinada área, sea económica, cultural o política, lo haga con la discrecionalidad que le ha reconocido la población, porque ahí está la mayoría. El Poder Judicial es contramayoritario, es poner límites, es defender los derechos constitucionales, pero no gobernar. Ese es un fino y delicado equilibrio que creo que lo hemos logrado. Me parece que hay tranquilidad en ese aspecto. Inclusive la Corte ha señalado con mucha claridad este rol a los jueces de grado inferior. Y finalmente quiero decirles también que en lo que hace a la seguridad jurídica contractual de los negocios, tenemos una norma muy importante hoy en el Código Civil y Comercial de la Nación que establece que los derechos contractuales tienen rango constitucional, es decir, hay una protección constitucional del contrato. Esto es muy relevante en la Argentina porque si nosotros recordamos nuestra historia, hubo muchas veces en las cuales el Estado intervino sobre lo que las partes libremente acuerdan. Esto ya no se puede hacer, la Corte puso límites y hoy esos límites están
en el Código Civil y Comercial de la Nación. Es decir, que lo que ustedes acuerden, lo que ustedes contraten, está tutelado constitucionalmente y eso ha sido reforzado por una jurisprudencia de la Corte. Eso es fundamental para la seguridad jurídica. Creo que es en esas cuestiones donde hay un cambio cultural y donde nosotros decimos que la principal responsabilidad de esta generación de argentinos es dejar a la siguiente un Estado de Derecho funcionando plenamente, y en eso estamos. Les agradezco muchísimo la presencia de todos ustedes. Creo que nosotros queremos a nuestro país, estamos dispuestos todos, más allá de que cada uno tiene un rol diferente y tenemos también opiniones diferentes, pero hay cuestiones centrales en las cuales tenemos que estar juntos y esta es una de ellas. Así que muchas gracias. Gracias, presidente. Destacaba el presidente de la Corte Suprema la extraordinaria importancia que tiene la presencia de los tres poderes del Estado en esta mesa. El hecho de que el Ejecutivo, el Judicial y el Legislativo estén manifestando la garantía del funcionamiento del Estado de Derecho, creo que es algo que nos debe de llenar de satisfacción. Y por eso le quiero preguntar a Emilio Monzó, presidente de la Cámara de Diputados de Argentina, si de cara a esos comportamientos que los empresarios demandan de las administraciones públicas, esos comportamientos éticos donde desaparece la arbitrariedad, donde se reduce la discrecionalidad a lo que marca la ley, a la previsibilidad, por lo tanto, de sus propias inversiones, basta con modificar las conductas personales éticas de los gobernantes o es necesario también, en este caso en Argentina, modificaciones legislativas. ¿Cuál es el papel que le corresponde al Poder Legislativo? Y si en estos momentos una Cámara que, como sabemos, es plural, con representación de distintas fuerzas políticas, está comprometida en esta lucha por la garantía de la transparencia en la República Argentina. No, gracias. Me siento incómodo que siempre estoy controlando el tiempo de los diputados, ahora me controlan el tiempo a mí, así que eso, y como político siento que no sé si voy a llegar en los 5 minutos. Si estoy muy aburrido me corta, pero voy a explayarme un poquito más. Con cuestiones quizás tienen con la subjetividad de los actores que tienen que llevar adelante todas estas medidas. No lo vienen escuchando hace 200 años, cumplimos 200 años de la independencia de Argentina y los principios son los mismos principios de la Revolución Francesa, son los principios de la República, la democracia, y nos costó 170 años en la Argentina entender que hay que vivir en democracia. Es el sistema más deseable, como dice Bobbio, el que garantiza el gobierno de la mayoría, pero todavía no nos acostumbramos a vivir en república, a pesar que pasaron 200 años. La república como el sistema administrativo del Estado. Un Estado que, como dice Bauman, que sufre hoy una crisis de divorcio entre el Estado y nación por la presión de la globalización y se desprende de los intereses nacionales. Nosotros tuvimos un efecto a la inversa, y especialmente en los últimos años de política, donde el Estado fue cooptado, a la inversa en el mundo que se está analizando, fue cooptado por un partido político y se alejó también de la nación porque ese Estado comenzó a trabajar en beneficios de ese partido político. Dicho esto, quiero remitirme a qué situación política nos encontramos en Argentina. Una elección el 10 de diciembre, crucial. Es un antes y un después para nuestro país. En la elección del 10 de diciembre se terminó la generación política predemocrática en Argentina. Esto no es menor. Todo lo que van a ver sentado acá es toda esta generación que vino después de todas las crisis que tuvimos en la década del 80, en la década del 70. Pero para que esta generación llegue, antes hubo una disputa de dos dirigentes con características particulares. Los dos dirigentes eran hijos de empresarios exitosos en Argentina. Los dos dirigentes se dedicaron al deporte, uno a administrar un club, el otro a pilotear una lancha. Esto le dio popularidad
Y esa popularidad, como es un activo importante en la política, y bajo la ausencia de una generación que había quedado desaparecido en décadas pasadas, reemplazan esos dirigentes a esa dirigencia que no estaba existiendo en el escenario político nacional. Dos dirigentes que tienen dos características distintas. Un dirigente de ellos quería ser el heredero de la vieja Argentina, Daniel Scioli. Es un heredero nato, teniendo hasta costos de la dignidad para poder recibir el legado. Y jugó hasta el final con el gobierno anterior para que la Argentina del pasado quede en sus manos. Y gobernó la provincia de Buenos Aires, la provincia más popular de la provincia de Buenos Aires. La serfió durante 8 años, justamente para quedarse con esa herencia tan aclamada por parte de su figura. Por el otro lado tuvimos otra conducta distinta, hasta con su propio padre para la herencia, un rebelde, una persona que busca la libertad. En la vida buscamos la libertad y la seguridad. Daniel Scioli buscó la seguridad, Mauricio Macri buscó la libertad. Y fue a la conquista del poder para una Argentina nueva. Empezando con una diferencia sustancial, se dedicó a gobernar la ciudad de Buenos Aires, la ciudad más emblemática de nuestro país, y fue un gobierno de lujo, un semáforo para todos los gobiernos de la Argentina, copiado, integrado mundialmente, a pesar de un gobierno nacional que permanentemente agredía. Por suerte, la Argentina tomó la decisión correcta. No votó al heredero de la vieja Argentina y votó al conquistador de la nueva Argentina. Hoy tenemos Argentina en manos de un presidente que, como dice Rosa Banchón, en este mundo con tan poco crédito en la democracia, este presidente es un presidente íntegro y un presidente honesto a la hora de hablar. Tienen garantía de confianza en este presidente porque es un presidente que apuesta a la previsibilidad y a la regla de juegos. Pero esta no es la garantía de ustedes. Esta es una parte muy importante. La garantía que la página que se dio vuelta el 10 de diciembre se dio vuelta para toda la oposición. Cambió el país. Por suerte cambió Argentina. De los 20 millones de habitantes que están en el área metropolitana de la Argentina, el 90% son intendentes nuevos. Del país, el 80%, 70% son gobernadores nuevos. En la legislatura, en el Congreso de la Nación, hoy tenemos minoría, como bien decía el señor. Pero Mauricio Macri tuvo que aprobar todas las reglas de juegos en minoría. No tuvo inconvenientes con ninguna. Nuestra Cámara, la Cámara de Diputados, se mueve en la impronta de 6 jóvenes que no pasan de 40 años. No pasan de 40 años. Y pertenecen al Frente para la Victoria, como Axel Kicillof. Pertenecen al partido de Cambiemos, como Nicolás Massot, como Silvia Los Penato. Ayer estuvo Laspina en un panel acá. Nicolás Bocio, que también viene del peronismo. Sergio Massa y Marcos Labaña. Todos de diferentes partidos. Si ustedes los ven trabajar en la Cámara, creen que todos son de la Argentina. Que todos son de la Argentina. No hubo un proyecto nuestro que un diputado no se tome el esfuerzo y el trabajo en mejorar lo de la oposición. Hemos sacado todas las leyes porque tenemos una oposición a la altura de las circunstancias. Y tuvimos un Senado con un presidente del bloque mayoritario, ahí la pobre Gabriela está en una gran minoría, que tuvo conciencia de gobernabilidad junto con los gobernadores desde el inicio de la gestión y nunca tuvimos un solo inconveniente para sacar las leyes. Este es el país que tenemos y este es el país que a usted le tiene que dar la previsibilidad, porque la dirigencia postdemocrática es una dirigencia tolerante. Es una dirigencia que está apostando a lo mismo que están apostando ustedes en este lugar. Y de esa dirigencia va a salir los próximos presidentes. Esperemos que Mauricio esté 8 años para consolidar su proyecto, pero les aseguro que no hay vuelta atrás, que los próximos presidentes seguramente lo vieron en este panel. No va a pasar un presidente que no sea María Eugenia Vidal, Horacio Rodríguez Larreta, Sergio Massa, Juan Manuel Urtubey,
Ernesto Sanz, Mestre, muchos dirigentes que los veo y estoy muy orgulloso que sean dirigentes de la Argentina. Ellos van a suceder el gobierno de Mauricio Macri. Ellos no van a dejar retroceder lo que ustedes están demandando acá como seguridad jurídica. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Si destacábamos antes que para el funcionamiento del Estado de Derecho es absolutamente imprescindible la independencia del Poder Judicial, del Poder Ejecutivo y del resto de los poderes del Estado, creo que lo mismo deberíamos de decir de los órganos reguladores. Y creo que tanta importancia como la presencia de los poderes del Estado la tiene el que esté en esta mesa el presidente del Banco Central de Argentina, Federico Sturzenegger. Presidente, ¿está actuando en estos momentos el Banco Central como ese órgano garante del funcionamiento del sistema bancario, del sistema monetario, que es un elemento insustituible para la competitividad y para la transparencia del país? Alberto, gracias. Un placer estar acá con todos ustedes. Bueno, la independencia del Banco Central, ¿no?, que es una cosa tan importante que ya se ha entendido en todos los países del mundo como un elemento central para tener una macroeconomía estable. No estamos acostumbrados en Argentina a eso. De hecho, cuando el Banco Central de alguna manera establece una posición por ahí disonante con el Ejecutivo, se confunde la sociedad, se interpreta como algo negativo, cuando yo creo que es justamente una señal tremendamente positiva de esa independencia. Por eso vale la pena remarcar e insistir por qué es tan importante la independencia del Banco Central. Porque el Banco Central, su objetivo fundamental es preservar el valor de la moneda, creo que incluso lo dijo el presidente ayer. Para preservar el valor de la moneda tiene que coordinar las expectativas de los agentes en una economía sin inflación. De hecho, en Argentina además lo estamos haciendo de una manera bastante interesante, que es sin usar el tipo de cambio como herramienta para fijar las expectativas. Es decir, la expectativa de inflación se va a coordinar a la baja sobre la base de la credibilidad del propio Banco Central. Entonces, para que esa credibilidad sea cierta, tiene que estar la independencia del Banco Central. Porque, por ejemplo, para ser muy concretos, una discusión que se tiene en Argentina, bueno, el año que viene es un año electoral. Si el Banco Central no fuera independiente, podría ser sujeto a un incentivo para hacer algo porque es año electoral. Pero si el Banco Central fuera sujeto a adecuarse o a ajustarse a esos objetivos, entonces no podría generar una expectativa de inflación en baja. Entonces, por eso justamente la independencia del Banco Central es una cosa tan central. Nosotros lo discutimos muchísimo este tema con quien en ese momento era candidato a presidente y que es el presidente de la Nación el año pasado, cómo construimos la independencia del Banco Central. Y debo decir que Mauricio Macri decía, bueno, mandamos una ley al Congreso. La primera ley que mandamos al Congreso es para la independencia del Banco Central. Yo le dije, vamos a probarlo de otra manera. Vamos a intentar otra cosa. Porque Argentina tiene muchas experiencias de intentar cambiar la realidad cambiando una ley. Y después la realidad no se condice con ese aparato legal y eso eventualmente lleva a un problema. Entonces dije, vamos a hacer lo siguiente, vamos a ser independientes sin cambiar la ley. Vamos a demostrar que podemos ser ordenados y ser prolijos y trabajar con independencia al Banco Central sin la necesidad de esas muletas o de ese marco institucional. Y cuando le probemos a la sociedad argentina que conviene tener una inflación baja, que se puede tener una inflación baja, será el momento en el cual la sociedad habrá madurado y entonces se podrá hacer el cambio institucional. Es el modelo que siguió Inglaterra hace unos 30 años. Cuando el Banco de Inglaterra tenía altos niveles de inflación, se construyó la credibilidad del Banco de Inglaterra a través de sus acciones. Y después, cuando Inglaterra logró bajar su tasa de inflación, fue el propio Tony Blair, cuando hubo un recambio político, que dijo, bueno, ahora sí vamos a cimentar el marco institucional de la independencia del Banco Central. Con lo cual yo creo que este es un tema absolutamente central.
Estamos trabajando exactamente en esa sintonía, con esa visión de mayor largo plazo. Los resultados creo que están bastante a la vista. Si uno mira aproximadamente las tasas de inflación que Argentina ha tenido en los últimos meses, 6% en abril, después obviamente había que reacomodar precios relativos después de una década donde esos precios se habían mantenido de alguna manera congelados, 4% en mayo, 3% en junio, 2% en julio y 1% en agosto. Digo 1% y no digo deflación porque la diferencia es la reversión del aumento de tarifas que probablemente vuelva a darse vuelta dentro de unos meses. Pero 6, 4, 3, 2, 1. Y yo creo que el riesgo más grande que tenemos hoy en Argentina con respecto a este tema es la complacencia. 1% de inflación mensual no le sirve a la Argentina. Es un número todavía altísimo. Este es el lugar del cual los países empezaron su batalla contra la inflación. Argentina se merece y tiene el derecho a tener una inflación de país normal. Y los países que lo han logrado han tenido procesos de crecimiento realmente fabulosos y fantásticos. Por eso ese es nuestro compromiso y nuestro entendimiento de que este es un aporte fundamental. Y termino con una referencia. Vengo en este momento de la reunión de gobernadores de bancos centrales en Basilea y estaba hablando con Karnit Flug, que es la presidenta del Banco Central de Israel. Claro, Israel tiene una meta de inflación del 2% anual y en este momento tienen problemas de alcanzar esa meta del 2% anual, porque están en cero. Y hace 3 o 4 años que no pueden llegar al 2 y salir del cero. Y me decía ella, pensar que Israel tuvo tasas de inflación del 400% hace 10, 15 años. Y si a mí hace 10, 15 años me hubieran dicho que el problema del Banco Central de Israel iba a ser que no iba a poder llegar a 2, porque íbamos a estar en cero, no lo hubiera creído. Pero ocurrió, me dice, y yo lo creo para Argentina. Muchas gracias. En la primera de las mesas que se ha celebrado esta mañana, el vicepresidente del Banco Europeo de Inversiones, Román Escolano, nos decía que esta institución había cerrado sus líneas de financiación en Argentina en el año 2002 y que desde entonces hasta ahora, que empiezan otra vez en negociaciones, no se había producido ninguna colaboración. Tenemos la suerte de tener con nosotros al vicepresidente para América Latina y el Caribe del Banco Mundial, a Jorge Familiar. A mí me gustaría que Jorge, desde esa plataforma, desde esa atalaya tan importante que es el Banco Mundial, nos trasladase su percepción sobre la nueva realidad de Argentina, nos trasladase sus pronósticos sobre la posibilidad de que instituciones tan potentes como en la que él ejerce sus responsabilidades puedan colaborar con este nuevo tiempo y nos trasladase sobre todo si esto que estamos pretendiendo aquí, que es trasladar la confianza de esta nueva Argentina, es también percibida por las instituciones financieras mundiales. Pues muchísimas gracias. Es mi cuarta visita a Argentina de diciembre para acá. Yo creo que de entrada ese es un indicativo del nivel de actividad que tenemos. Si algo ha caracterizado la relación entre el Banco Mundial y Argentina durante este periodo es un exceso de entusiasmo de ambas partes. Tenemos identificado una larga lista de proyectos, actividades, de diálogo en cuanto a intercambio de conocimiento, que realmente es intenso como pocas relaciones en la región. Y es algo de lo que nos sentimos muy contentos y orgullosos. Y yendo al tema que nos trae aquí, que es el Estado de Derecho y la importancia del Estado de Derecho para incentivar la inversión, a mí me parece muy claro que un clima de negocios y un país, para tener un clima de negocios adecuado y atractivo a los inversionistas, necesita de ciertas condiciones mínimas. De entrada, recursos naturales, capital humano, mercados financieros son necesarios, pero no son suficientes. Hace falta un sistema regulatorio, unas instituciones sólidas que apliquen para todos, que sean claras, que tomen en cuenta los costos de hacer negocio. Hacen falta mecanismos de resolución de controversias que sean justos y apliquen a todos por igual. Hacen falta, desde luego, niveles mínimos de seguridad pública. Hace falta también
transparencia y rendición de cuentas. Y a mí me parece que lo que acabamos de escuchar hace unos momentos pues genera un enorme grado de confianza y de seguridad en dos cosas. Primero, que se están construyendo cimientos muy sólidos en todas estas áreas, y segundo, que hay un acuerdo a nivel nacional entre las instituciones que forman el Estado, entre las instituciones más importantes de la nación, para que este cambio sea un cambio permanente. Y creo que eso es justamente lo que esperan los inversionistas en este momento, esa certeza de que este cambio va a ser un cambio estable en el tiempo. Nosotros estamos muy impresionados con lo que se ha logrado en Argentina en un periodo de tiempo muy corto. Estamos impresionados de las iniciativas, pero estamos todavía más impresionados de los acuerdos. Sabemos que muchas de las decisiones que se han tomado han sido decisiones complejas desde el punto de vista político, y lo que hemos visto han sido avances consistentes. Si algo ha sucedido es que hemos sido sorprendidos a la alza, que en este momento en el que la actividad económica en el mundo y en la región tal vez no es como la quisiéramos, las sorpresas a la alza son muy positivas. Vemos a Argentina como un punto brillante y como un país de esperanza en la región. Y tal vez cerrando como comencé, estamos poniendo nuestro dinero donde están nuestras palabras. Y para muestra un ejemplo, estamos dando una garantía al Fondo de Desarrollo en Energía Renovable, una garantía de $500 millones con la finalidad de atraer inversiones en este sector, inversión extranjera directa de muy largo plazo. Muchas gracias. Muchas gracias. Vicepresidenta, querida Gabriela, yo creo que después de escuchar lo que aquí se ha oído esta mañana, la convicción absoluta es de que Argentina es, por supuesto, un Estado de Derecho, que la seguridad jurídica impera por encima de cualquier tipo de arbitrariedad. Y por eso, como representante del Poder Ejecutivo, como representante del Gobierno, yo quiero hacerte dos preguntas. Una, ¿qué más propuestas de reformas institucionales necesita la República para garantizar la voluntad que aquí claramente ha quedado manifiesta? Y segundo, en las palabras de Jorge se hablaba de la necesidad de continuidad. Los compromisos del Gobierno no son compromisos coyunturales, son compromisos permanentes para que esas inversiones, que van a ser no solo a medio, sino a largo plazo, vayan a tener dentro de un año, dentro de 2, dentro de 3 y dentro de 10 las mismas garantías que hoy el Gobierno está ofreciendo. Como decía Emilio al comienzo de su comentario concreto y poniéndole nombre y apellido literalmente a las cosas, las normativas, los principios y la estructura institucional de nuestro país viene siendo desde el comienzo de nuestra historia una estructura y una institucionalidad muy relacionada con el Estado de Derecho, con la seguridad jurídica, con la previsibilidad, porque hemos basado nuestra historia institucional en justamente lo que significa la República o lo que significa la división de poderes desde nuestra propia Constitución. Entonces, desde el punto de vista de lo institucional, de las normas, yo te diría, más allá de que estamos enviando normas como la del acceso a la información, la de la asociación público-privada, la de PPP, que es una norma que está a punto de salir del Congreso y que también le da previsibilidad al sector privado, porque es una norma que le permite presentar proyectos interesantes a la vista del Estado argentino y hacerlo, hacer esos proyectos en conjunto con el Estado. Así que hay un montón de normas que nosotros estamos enviando para fortalecer el marco institucional. Pero lo más importante, me parece, es no tanto la normativa, porque también lo decía Ricardo Lorenzetti, nuestro presidente de la Corte Suprema, las normas y las leyes pueden estar, pero también hace falta, y Fede también decía lo mismo, hace falta que después uno las lleve adelante, las aplique, las haga carne, las haga realidad. Lo más importante es que hay un gobierno que está, y en todo su staff, en todo su equipo, que está convencido de que esto hay que hacerlo en el día a día, apropiárselo, llevarlo adelante y que las normas realmente sean
la cotidianeidad, digamos, que la institucionalidad, que la república, que la división de poderes sea lo que estamos viviendo todo el tiempo. Hay muchos ejemplos en los cuales la Corte podría haber dicho hacer un fallo y después el Poder Ejecutivo se hacía medio el distraído, el Legislativo también, o al revés. Bueno, ahora no. Ahora hay una concepción de que cada ministro, cada director, cada subsecretario, cada secretario sabe que esta es nuestra manera de poner la Argentina en marcha. Nosotros hemos estado distribuyendo riqueza durante muchos años, pero no hemos estado poniendo el acento en la generación de riqueza. Este gobierno entiende que para poder distribuir necesita generar, y para poder generar necesitamos las inversiones nacionales y extranjeras. Tenemos el 40% de las personas que pueden trabajar, trabajando. De las que quieren trabajar, trabajando. Queremos que trabaje el 100% de los argentinos que quieren trabajar. Queremos que las inversiones nos den la posibilidad de ese trabajo. Y para eso tenemos que poner el acento en la generación de riqueza. Luego el Estado, con calidad educativa, calidad en la prestación de salud pública, calidad en la seguridad, que también es una cuestión que estamos trabajando seriamente y que para las inversiones es importante, la cuestión de la seguridad, de la paz en la República, de la no violencia. Después, todo eso, el Estado es su rol y lo va a hacer, va a igualar oportunidades. Pero la generación de riqueza es la herramienta fundamental que necesitamos ahora para poder llevar adelante este plan, este programa de una Argentina que se para frente a la dignidad del trabajo. Muchas gracias, vicepresidenta. Nos quedan escasamente 3 minutos y medio para cumplir el horario previsto, pero conociendo la capacidad de síntesis de todos los intervinientes, yo les pediría, si ellos quieren hacerlo, que durante 1 minuto, si quieren lanzar algún mensaje final sobre lo que hemos hablado, lo hicieran aquí. Por favor, presidente Lorenzetti. Insisto creo que hay una preocupación central que surge acá también en el debate, es que si este entusiasmo de hoy es perdurable o si en el mediano plazo va a cambiar. Y la Argentina tiene una larga historia de esto, de oscilaciones pendulares, 10 años para un lado, 10 años para el otro, y construir esa credibilidad no es sencillo. A mí siempre me gusta citar una cuestión un buen ejemplo de Elster, que es Ulises y la sirena. Ulises se ató para no caer en las tentaciones de las sirenas, y esa atadura es la ley, la Constitución en las sociedades. Y los argentinos a lo largo de nuestra historia nos hemos desatado muchísimas veces con mucha facilidad frente a tentaciones del momento. Entonces el gran desafío de hoy es hacer algo perdurable. Las oscilaciones no pueden ser tan pendulares, tenemos que tener previsibilidad, hay algunos principios básicos que mantener. La función de la Corte Suprema es esa y nosotros estamos muy dispuestos a cumplirla, en el sentido de que nuestra Constitución es un proyecto de la generación actual y ese proyecto tiene una serie de principios, no los vamos a cambiar, hay mucha jurisprudencia de la Corte que les indica a ustedes cuál es la idea, pero tenemos que dar previsibilidad en el mediano y largo plazo. Es muy fácil decir hoy qué vamos a hacer mañana, pero es muy difícil decir hoy cómo nos vamos a comportar dentro de 10 años para aquellos inversores de mediano y largo plazo y para los argentinos, que también han tenido que adaptarse constantemente al cambio de circunstancias. Aquí se hablaba recién de las generaciones. Hay una persona que tiene 60 o 70 años en la Argentina, no ha tenido ninguna década tranquila. Gracias. Esto es un desafío. Yo creo que en eso estamos y la realidad es que todos nosotros queremos cambiar eso y darle previsibilidad. Gracias. Presidente Monzón. Lo digo como abogado. Tenemos un ingeniero como presidente. Creo que eso ya es un punto previsible porque tiene miradas lineales y nosotros los abogados somos un poco flexibles ante esa mirada. El segundo punto es, como peronista, nosotros, me tocó, gracias a Dios, ahora con Mauricio en otro sistema que
a uno le produce mucho alivio. El peronismo se caracteriza por administrar bien el desorden. Y es un método. Entonces, cada vez que creemos que las cosas se van ordenando, las desordenamos para que todavía eso no le dé a ustedes certidumbre, certezas y libertades. Entonces, volvemos a mover y nosotros seguimos, ustedes siguen siendo dependientes. Por supuesto que eso hace el argentino creativo, porque al no haber reglas uno tiene que ser creativo, vivo, inteligente, terminar bien y saber en las reuniones políticas para dónde te van a salir después de una reunión. Hoy tenés un presidente que lo que habla lo cumple, es un presidente que hace todo proyectos a largo plazo. A mí me tocó armar este partido a nivel nacional, nunca tuve una discusión, siempre fue una delegación por resultados. Ya son síntomas de que es una persona que busca la previsibilidad. Y cuando vos ponés en el campo de juego las líneas donde terminan, el reglamento cómo se juega y ponés luces, se termina una generación política que buscaba el desorden. Gracias. Gracias, presidente. En esta prórroga que nos están concediendo, por favor, Federico. Muchas gracias. Creo que Emilio lo dijo muy bien. Este es un gobierno, así como los gobiernos populistas piensan únicamente en el corto plazo, este es un gobierno que piensa en el largo plazo. Pero si tú me permites, yo quiero hablarle con una experiencia personal a la gente que nos visita de afuera, porque creo que a veces las vivencias que uno tuvo a lo largo de los años a veces son muy importantes. Yo hace unos 10 años era profesor en una universidad de afuera cuando Mauricio Macri me convocó para que lo acompañe en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y me encomendó la tarea de ser presidente del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, que fui durante 6 años. Claro, los bancos públicos en Argentina, claro, tienen una raigambre y una atadura con el poder político muy fuerte y en general, históricamente en Argentina han sido fuertemente abusados por la política. Yo fui 6 años presidente del Banco Ciudad y nunca en esos 6 años, nunca, ni el presidente Mauricio Macri, en ese momento jefe de gobierno, ni Horacio Rodríguez Larreta, que era jefe de gabinete, me llamaron nunca, jamás para pedirme darle un préstamo a tal persona, ayudarte a la otra persona. Me dejaron trabajar con una independencia absoluta. Y esto no es algo de 6 semanas o 6 meses, fue una coherencia y una consistencia que se mantuvo durante 6 años. Esto lo viví yo, es una experiencia personal mía, por eso los valores, traigo un poco a la mesa el tema de los valores, no que este gobierno dice tener, son los gobiernos con los que yo compartí, viví durante los últimos 6 años, creo que son realmente inéditos y que le abren a Argentina una posibilidad realmente extraordinaria. Quería compartir esta pequeña historia personal con ustedes. Muchas gracias, Federico. Jorge. Como veo 2 ceros rojos allá arriba, voy a ser muy breve. Complicado. Y voy a tomar prestadas algunas de las ideas que escuché aquí. Primero, hay que evitar la complacencia. Hay una agenda importante, hay que seguir trabajando en ella. Hay que evitar la tentación. Los pasos que se den hacia adelante hay que asegurar que no se den para atrás. Hay muchas áreas de oportunidad, hay muchas formas de mejorar el clima de negocio con relativo bajo costo que van a ser muy apreciadas por la comunidad de inversionistas. El Banco Mundial está listo para acompañar y para apoyar a Argentina en este viaje. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien. Gracias de verdad a todos los intervinientes. Ha quedado claro, Argentina es un país previsible, Argentina es un país transparente, Argentina es un país con seguridad jurídica, con calidad institucional y con acuerdos institucionales entre las instituciones del Estado. Las decisiones estratégicas les corresponden a ustedes, pero les aseguro que si yo como abogado me viene una empresa a consultar, mi consejo será, hoy y ahora, invierte en Argentina. Muchísimas gracias a todos.